Y entonces me dijo, es que he estado pensando mucho, tú me dijiste, y me voy a dejar el colegio. Pues nos vamos a vivir juntos. La primera semana muy bien, pero de repente pues viene la segunda y tercera y cuarta y segundo mes y tercer mes. Y bueno, pues empiezan a ocurrir cosas. Todo este camino, probablemente uno de los más dolorosos que he tenido, ha sido el que más me ha ayudado a entender qué me estaba pasando como persona. Yo brindaba de noches además y un día a las 5 o 6 de la mañana me cayó un por 1000 y lo gané. Y entonces yo, en un acto de amor por mí, por el vínculo, decido confiar. Yo he confiado durante años en él, pero yo no le he entendido durante años. Y yo un día que me marché a trabajar, él recogió todas sus cosas. Exacto. Y cuando yo llegué del trabajo, él ya no estaba. También hay parte Pensar dura. que se nos ha ido toda la mierda, pensar que todo no sirvió para nada. Y si pensábamos que lo primero fue duro, lo siguiente tiene también su cosa, la verdad. Muy buenas, chavales, y bienvenidos un día más a Las Cartas sobre la Mesa. Y empezamos nueva serie, ¿vale? Nueva serie que hemos calculado que puede llegar a durar unos 3 capítulos. Ya veremos si se quedan 2 o al final son 4, pero yo creo que serán 3. Y bueno, esta serie, como ya habréis visto en el título, miniatura y demás, es un poco distinta. Es una serie dedicada a todas las personas que tienen algún vínculo, bien sea familiar, un amigo muy cercano, pareja, pues que no termine de entender del todo cómo puede ser que le dediques tanto tiempo a jugar a póker, bien porque quieras ser semiprofesional, porque quieras ser profesional, lo que sea, ¿vale? Yo empatizo mucho con todos vosotros porque yo también lo he vivido, evidentemente, y sé que es algo bastante difícil de hacer entender a la gente. Y como también sé que la gente no es normal que lo entienda, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque no es nada fácil viéndolo desde fuera, es algo muy raro, pues bueno, qué mejor que tener en compañía aquí a la persona más cercana a mí, la que más vínculo cercano he tenido yo con ella todos estos años, que me ha visto desde el principio cuando empecé a tomarme en serio el póker, que ha vivido todo el camino al detalle y que ha sufrido todas estas cosas que muchos de vuestros vínculos más cercanos estarán sufriendo, ¿vale? Entonces, puede ser un podcast para que se lo pongáis directamente, lo veáis juntos y podáis explicarlo un poquito más, que la persona pueda empatizar un poco más. Y puede ser también un podcast que simplemente os entretenga, faranduleo, lo que queráis, ¿vale? Vamos a contar nuestra historia desde el principio hasta el final, hasta el momento actual. Va a ver todo, va a ver la explicación de las empresas que yo he tenido que crear por el camino, el emigrar, los momentos malos, si lo dejamos o no lo dejamos en algún momento. Y lo he dicho, va a estar dividido en 3 capítulos. Este primero es mucho más de contexto. Si veis los otros, que van a ser, yo creo que más interesantes como tal en cuanto a contenido, pero tiene bastante sentido que veáis primero este, aunque pues bueno, a lo mejor no os interese tanto, pero así tendréis un mejor contexto de todo y no os perderéis luego la película. Así que nada, espero que os guste. Podéis dejar en comentarios cualquier pregunta, algo que quizás os gustaría que entráramos un poco más y dedicaremos una parte en siguientes episodios. Y nada, ya está, no me enrollo más, os lo dejo por ahí. Tengo por ahí arriba el Twitter, las cartas sobre la mesa póker, la sala que recomendamos, casinobarcelona.es, y formapoker.com, la escuela que recomendamos. Dicho esto, chicos, pues nada, os dejo con el capítulo. Bueno, pues ya estamos por aquí un día más, chicos, y tenemos aquí a mi izquierda a Era, que todavía nos había pasado, digamos, en una charla en la que estuviéramos solamente 2 personas. Sí que hizo alguna cosita cuando estuvimos en Peralada y demás. E incluso creo que estuviste en alguna especie de debate, ¿hicimos también? Con Tuti. Con Tuti, muy correcto. Bueno, pues para quien no la conozca, Era Cintia, ¿vale? Su nombre es real. Streamea en Casino Barcelona, ¿vale? En casinobarcelona.es, en la plataforma de Twitch. Y también es colaboradora de este podcast. Lo que pasa es que hay veces que es complicado cuadrar. Y bueno, yo creo que en futuro se dejará ver un poco más. Y hoy hemos decidido estar los dos solos porque algo que realmente cuando estamos en el estudio con Molina, que es un formato que hemos abierto nuevo, ya llevamos 12 o 13 capítulos en el canal de Twitch, pues que sí que os mola cuando nos ponemos a hablar y os contamos un poco historias nuestras y demás. Entonces yo he traído engañada aquí a Cintia
bueno, engañada no, pero en realidad ella no sabe qué es de lo que vamos a hablar. Y yo creo que molaría que habláramos un poco de, desde tu perspectiva, yo también la mía, ¿vale? No te voy a dejar Ujú. solamente a ti. Bueno, Eh, como pareja, ¿vale? Como pareja, ¿cómo has vivido todo el proceso de lo que es un jugador profesional de póker? Para el que no lo sepa, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero somos pareja. Y cuando yo empecé a jugar a póker de manera ya oficial, cuando me empecé a tomar en serio esto de las cartitas, yo ya estaba con ella. Es decir, ya llevábamos un tiempecito juntos, no sé si 6 meses, un año o algo así. Y esto hace bueno, que, estábamos a punto de irnos a vivir juntos. correcto, y esto hace que, bueno, pues que quién mejor que ella puede explicar cómo puede vivir una persona externa absolutamente al mundo del póker, que con suerte se sabía las normas, y una persona que empieza a interesarse tan cercana a ella y que, bueno, que vive todo lo que es el proceso de profesionalizar el póker, emigrar, vivir en distintos países. Ella ha tenido que escuchar comentarios, evidentemente, esto es normal, de familiares, amigos, etcétera, igual que yo, igual que todos los jugadores de póker. Y bueno, también llegaremos a el punto en el que ella se ha empezado a encontrar con el póker. Es decir, en qué momento ella, oye, igual quiero probar, igual tal. Entonces, yo creo que lo que tiene sentido, porque podríamos estar muchas horas hablando aquí, es dividirlo en varios capítulos, ¿vale? Es decir, no sé cuántos van a salir, a lo mejor 2, 3, 4, durarán más o menos una horita y la idea es que pues vayan surgiendo a través de los días, o sea, de los próximos meses. Yo creo que de aquí a final de año o principios de 2026 podemos haber llegado a terminar la serie. Ya nos diréis a ver si os mola realmente esto. Yo creo que aporta mucho, ¿vale? Esa es mi percepción. O sea, es decir, si yo estuviera empezando a jugar a póker y tuviera pareja, o ya no pareja, amigos, familia, etcétera, creo que puede ayudar un poquito toda la perspectiva de Cintia y cómo lo vivió, quizás a la persona para que pueda llegar a enfocarlo y que la gente quizás pueda empatizar un poco más. Y bueno, hablaremos también de anécdotas, diremos por aquí pues dónde hemos estado, cosas Ujú. que han pasado y demás en distintos Va a ser muy países. largo todo. Pero por eso yo no quiero que nos saltemos nada, el que le aburra que Vale, lo quite, el que le aburra que lo bueno. pase, lo que queráis, pero nosotros vamos a hablar, ¿vale? Simplemente de, pues bueno, de cómo fue todo el proceso. Si quieres empezamos por el principio. Bueno, lo primero, en realidad, estoy un poquito todavía nerviosa, pero también tenía ganas de hacer un tú a tú, setup, porque como bien dices, no me había podido pasar, tampoco había visto la oportunidad, las charlas que hay, para poneros un poco en contexto, yo estoy dentro del póker, pero no dentro de la farándula, entonces la mayoría de veces, la mayoría de charlas o podcasts que hay, pues no sé ni de quién hablan y me los tengo que ver, entonces no puedo participar en ellos, siendo realista. Y por el principio, lo bueno, y sobre todo, conforme vayan pasando los capítulos, nos podéis ir diciendo, en plan, pues me interesa más que habléis de cómo pasó vuestra primera ruptura, cómo lo solucionasteis, o cómo tal, o cómo cual, ¿sabes? No por cotilleo, que sé que también os gusta, sino por si puedo ayudaros en nada. Muy bien. Y tú dirás que es el principio. A ver, para mí el principio es Te el remonta hace momento en muchos el años. sí, hace muchos años. No voy a hablar de fechas porque me parece, o sea, siempre me pierdo y nos vamos a liar. Más o menos intentaremos orientarlo en el tiempo, pero yo no sé si tú recuerdas mi primer Ujú. contacto en el que o sea, mi primer contacto con el póker para ti que yo te Vale. conté, ¿vale? Vale, yo creo, dime, perdón. No, no, dime, a ver si tú te acuerdas. Creo que lo primero, no, ahora vamos a eso, pero creo que lo primero es que la gente entienda que Molina conoce el póker mucho antes de conocerme a mí, tiene sus primeros pinitos mucho antes de conocerme a mí, pero el póker se mete en un cajón. Y entonces yo cuando conozco a Molina, cada uno tenemos un trabajo normal, trabajo cotidiano. Y yo no sé nada de ese antiguo hobby que él tenía. Y también para poner antecedentes, pues por desgracia, como mucha gente hoy en día en el mundo, espero que cada vez menos,
pues tengo algún problema que ha habido en mi familia, algún antecedente familiar de problema por todo este tema. Entonces, yo de por sí estaba muy reticente a toda esta situación y mi familia también. Ujú. Vale, bien, buena preintroducción. Yo, como bien ha dicho Cintia, yo desde que tengo Mm. uso de razón prácticamente con 16, 17 años con mis amigos ya jugábamos y demás. Con 18 empecé a jugar online ya, me puse en los Orhan de Hyper Turbo, pero esa es mi historia, o sea, quiero contar como la historia de los dos, ¿no? Entonces no voy a entrar mucho en eso. Sí que en el momento en el que yo creo que estoy en el penúltimo año de carrera, si no me equivoco es penúltimo año de carrera, o así lo tenía yo distribuido, y bueno, también lo combinaba con trabajo, como ha dicho Cintia, y el tema es que hago un viaje en crucero. Ese fue el Con tu punto familia. que me hizo como hacer volver a conectar otra vez con el póker. Que me acuerdo que, bueno, simplemente era un crucero, puede que fuera Royal Caribbean, puede ser, ¿vale? Y fue con mi familia por Grecia, que nosotros nunca habíamos hecho un crucero ni nada de ese estilo. Y bueno, mi madre decidió hacerlo, regalárnoslo y la verdad es que estuvo muy, muy chulo. Y bueno, más chulo todavía que en el casino del crucero había una mesa de cash. ¿Vale? La mesa de cash era semielectrónica, es decir, que no había croupier, pero que toda la gente sí que estaba ahí. Es decir, tú tenías como una pantallita delante y ahí es donde jugabas y veías las cartas y todo. Em, claro, yo cuando lo vi, cuando pasé por ahí, dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, quiero jugar a esto. Además, sinceramente, había gente pues que se veía, ya sabéis, que se veía que no iba a ser muy buena, ¿no? Y recuerdo que le dije a mi madre, mamá, claro, mi madre sí que sabía que yo llevaba años jugando a póker con mis amigos, que había jugado online, tal. Entonces mi madre, yo creo que consideraría que, bueno, que sabía jugar y demás. A ver, era un barco, ahora lo sé. Lo que pasa es que, bueno, sabía mucho más que la media, eso sí. Entonces, pues nada, simplemente me puse a jugar, las partidas eran, no sé, de No Limit 100 a lo mejor, algo así. Y recuerdo que me puse a jugar, jugué en el crucero, tal, y a la vuelta, por resumirlo un poquito, bueno, acabé creo que iba ligeramente negativo lo que fue el crucero en cuanto a eso. Creo que igual perdí, no sé, si $200 o algo de este estilo. Y nada, y jugué bastantes días, ¿eh? A la vuelta, yo ya estaba con Cintia. Cintia no vino a ese viaje, ahí llevábamos nada, 2 meses, 3 meses, 4 meses, algo Ah, así. Y a la vuelta, pues yo volví, como ya había vuelto a conectar con el póker, pues me puse a ver vídeos en YouTube de póker, sin más, ¿vale? Y de hecho recuerdo una noche en casa de Cintia, en su casa, que ella se durmió, ella tenía una tele en el cuarto, y yo me vi, pero por lo menos 10 vídeos seguidos de ceros, de la época antigua de ceros, que era mucho más enfocado al póker, tal, y ella dormida. Yo a lo mejor me dormí a las 5 de la mañana, estaba como un loco. Y bueno, pues seguí mirando cosas, tal. Ahí a ella ya se lo medio presenté, ¿no? Como ella ya veía que yo estaba viendo cosas de póker, pero tampoco le di mucha más importancia. Y llegó un día en el que yo ya me había mirado muchísimo, había sido súper analítico con toda la parte de en qué nivel podría llegar a generar X cantidad, cuándo podría tal, cuál es la modalidad que está ahora, porque yo venía de los shorthanded y estaban los spins naciendo en ese momento, los twisters, ¿no? Y, y bueno, pues ahí un día hubo una me conversación. acuerdo perfectamente cómo fue y dónde fue y Cuéntala, todo. cuéntala, cuéntala. Lo primero que me da curiosidad, que no sé si te lo he preguntado alguna vez, en el crucero, si no había croupier, ¿cómo hacíais con las fichas y todo esto? ¿Era todo como metiendo la tarjetita de la habitación o cómo era? Justo, era con la tarjeta de la habitación Ah, ¿no o... tenías fichas? No, no, No. no, era todo eso. Lo que pasa es que sí que tenías a la gente ahí. O sea, era curioso, era como un Curioso. mix. Qué Sí, raro sí, eso, nunca he visto eso. sí, sí. Bueno, volviendo a la conversación, pues yo recuerdo que entre el crucero
Y la conversación que voy a contar ahora pasó un poquito más de lo que puede parecer, igual pasaron unos meses. Y entonces Molina y yo decidimos, porque estábamos in love, irnos a vivir juntos. Una gran idea, con 20 y poquitos años. Irnos a vivir juntos, cada uno tenía su trabajo, teníamos nuestra vida, nos parecía maravilloso. Él se acababa de comprar un coche nuevo, pues sí. Y con la decisión ya tomada prácticamente de irnos a vivir juntos, era inicio de verano y estábamos en casa de su madre. Y me acuerdo porque estábamos en casa de tu madre y salimos a tomarnos algo, no sé, a la terraza del medio. Y yo estaba sentada aquí y tú estabas sentado a mi izquierda. Y no sabías cómo decírmelo. Yo notaba como que él me testeaba un poco, pero no. Y creo que iniciaste la conversación como, Cari, ¿te acuerdas que te he contado últimamente que estoy mirando muchas cosas de póker, que yo antes jugaba? Algo así fue. Y yo lo miré como diciendo, ah, verás, ya veremos por dónde me va a venir. Y entonces me dijo, es que he estado pensando mucho y he visto que hay unas escuelas que me podría apuntar, hay unos grupos de estudio y he pensado en darle una oportunidad e intentar. Y yo tampoco sabía la magnitud de lo que él me estaba explicando, siendo realista. O sea, yo ahí pertenecía a la media de población que no sabe qué es esto. Y pues vale, yo confiaba en él, yo le quería, confiaba en él, no le, sí que evidentemente tuve un poquito la mosca detrás de la oreja, pero yo qué sé, yo no tenía un novio que fuera en plan un bala muy movida para pensar algo raro, entonces yo decía, pues va, déjalo. Él me dijo que nos iba a dejar el trabajo, que no iba a dejar las prácticas de la universidad y nada, y yo pues no vi, ¿sabes? Ahí nada. Y recuerdo que te dije, pero bueno, sí que hacia adelante, lo dimos a ir juntos y todo, y sí, todo sigue hacia adelante. Claro, pero esto es importante porque hay fechas que estamos confundiendo. O sea, sí que van por ahí los tiros, es verdad, pero mira, te voy a Ah, bueno, refrescar a ver, y a ver si te cuadra un poco más. Mira, yo empecé, ese crucero fue en verano, ¿vale? Yo luego vale. estuve como septiembre, octubre, noviembre, viendo muchísimas cosas de póker, muchísimas, sin yo haberte dicho nada, porque al final era como algo que yo, No, oye, voy era a un hobby. mirar tal, como el que está mirándose, yo qué sé, igual que ya pueda llegar a mirar algo que a ella le haga ilusión o que le esté motivando en ese momento o cualquier cosa. Ujú. Pero simplemente, pues sí, que a lo mejor le hacía algún comentario, ella veía que yo veía vídeos de póker y cosas de ese estilo, pero bueno, como el que ve cualquier cosa. Y nosotros nos queríamos ir a vivir juntos a partir de cuando acabó ese año, pues enero, febrero, ya queríamos irnos a vivir juntos, ¿vale? Pero Sí. yo creo que nos fuimos juntos después de fallas, o sea, creo que fue en abril cuando salió la oportunidad. Sí, por eso que no, yo recuerdo que fue como a principios de verano y él ahí ya, o sea, él ya había estado jugando y demás, que después de esa conversación aún pasa un tiempo hasta que finalmente encontramos el Esto es, piso y nos vamos a vivir juntos. Este detalle es importante. Igual pasaron 3 meses o 4 en los que él justo pues ya había estado jugando, empezó a abrirse su primer canal de YouTube, que los primeros vídeos pues eran todavía en casa de su madre y demás. Y entonces, claro, pues sí, pero es que es un poco caótico porque ni nosotros mismos nos acordamos bien a al ver, es que hace 100%. muchos años, de verdad, ¿eh? Pero yo voy a hacer una cronología rápida en el tiempo para que la gente se sitúe Ajá. y ya está, y que se queden con eso. Yo no sé exactamente si Bueno, fue así, pero más o menos fue que en septiembre me puse como un loco, septiembre, octubre, noviembre. sí. Empecé cuando ya tenía todos los datos, fue cuando empecé a jugar. Como bien ha dicho Cintia, me abrí un canal prácticamente a la semana de empezar a Mm, jugar, un canal de YouTube que sinceramente fue de los primeros canales de YouTube de póker en español. sí. Fue de los primeros. Y pues bueno, ahí conocí a gente, conocí a algún amigo que hizo algún grupo de estudio, tal. Pues subí en unos 6 meses más o menos y estaba más o menos por 5. Y fue en 5, cuando ya estaba en ese nivel, Ujú. cuando yo me senté a hablar con Cintia y le dije, oye, Ah, puede ser, ¿eh? Es sí, que es que no estoy hubo yo muy conversaciones frita. previas de que yo sí Eh, que te decía tal, voy a probar, y luego hubo un momento en el que yo le dije a Cintia, de verdad me quiero tomar esto más en serio. A lo mejor fue por 2 5, ¿sabes? Y es verdad, luego, y ahí fue cuando bueno, y ahí fue cuando faltaba poco para, ya habíamos comentado lo de irnos a vivir juntos y yo tuve una conversación contigo que fue bastante dura y aquí empieza la primera parte de los conflictos, vamos a decir que es normal que salgan. Y yo le dije, yo voy a seguir
con mi carrera, tengo que terminar este año, ese año ya era el último, ¿vale? Ese sí que era el último porque lo que estaba diciendo yo, estaba en el penúltimo año de carrera cuando hice el crucero tal, en verano o así, y luego ya yo ya estaba en el último año y Prácticamente le pues quedaba el TFG y... exacto, me quedaba el TFG y una asignatura, recuerdo. Y tenía mucho tiempo, también trabajaba, pero era jornada, media jornada, se podría decir. Y bueno, pues tomamos la decisión de que, bueno, queríamos irnos a vivir juntos, llevábamos un añito, un poquito menos juntos, y yo le dije lo que conllevaba eso. En ese momento los alquileres, la verdad, que no costaban lo de ahora. Yo creo que eran Bueno, en realidad 400 y pagábamos pico, ¿no? 400 euros, sí. La luz y el agua era súper barata y era un piso de 2 Qué habitaciones locura. en el centro de mi pueblo, que no es un pueblo barato, la verdad. No, no. Y quiero hacer un matiz, que no sé si esto te acuerdas, pero en esa conversación tú me dijiste, y me voy a dejar el colegio. Claro, yo Ya. le dije, Entonces, antes de irnos, porque no quiero alargar mucho esto tampoco, pero antes de no, irnos esta al parte piso, mola. sí, pero voy a hacerle a la gente un lío, parece esto un gran hermano. Antes de irnos al piso, él me dice, quiero que sepas que me voy a dejar el trabajo, me voy a quedar con la carrera y con el póker. Y él tenía una paga por... No, estás... que flipas. Yo me acuerdo bien. Es que no fue así la historia. Bueno, vale, Este es pues el tema. no sé, Te vale. la aclaro, te vas a dar cuenta. Yo Sí. terminé el año. Lo que no hice fue Ah, empezar el siguiente. ¿Sabes? Es decir, yo terminé el año y de hecho el siguiente empecé también en septiembre. es verdad, vale, es que de Claro, verdad os lo digo que han pasado claro, tantas yo cosas no, y hace tanto no me tiempo, dejé el perdón, trabajo. ¿eh? O sea, no me Sí. hacía falta dejar el trabajo, ¿vale? O sea, quiero decir, no me hacía falta tener el trabajo Mm, porque por suerte, bueno, en ese momento vivía con mi madre. No, sí. no era necesario, lo que pasa es que sí que me venía bien ese dinero extra y mucho más teniendo pareja y mucho más queriendo irnos a vivir juntos. ¿Qué Y se pasa? acababa de Que yo comprar un coche y tenía tenía una letra de un que coche. tenía un coche recién comprado. Entonces, como tenía un coche recién comprado y tenía que, pues todos mis caprichos y mis cosas que quisiera hacer me las pagaba yo. Entonces, al final, lo que se hizo fue que yo le dije, sí que le avisé en algún momento, le dije, en algún momento creo que me quiero ir de España. ¿Vale? Es decir, a vivir a otro país, emigrar. Para eso tengo que llegar a cierto nivel, tengo que tener cierta constancia y mientras tanto voy a terminar mi carrera y voy a seguir en el trabajo. Hasta que no llegue a cierto nivel, no voy a hacerlo. Y eso fue, pues, el momento en el que nos fuimos a vivir juntos y yo habiéndole avisado de que Pero yo a ver, no seamos podía realistas. llegar a... bueno, que simplemente tuvimos una Yo conversación y yo me le dije, yo no imaginaba. me quiero ir, o sea, me quiero ir, pero ten en cuenta que yo con lo que gano y con el tiempo que voy a dedicarle al póker, es que no quiero, o sea, no voy a poder prácticamente aportar dinero. Y ahí entonces yo recuerdo que tuvimos una conversación en la que yo le dije, no pasa nada, yo tenía un buen sueldo para lo que era en ese entonces, yo tenía un trabajo de jornada completa, era lo que yo hacía, y le dije, no pasa nada, destina tu sueldo a la letra del coche, a tu banca, porque en ese momento la banca todavía estaba haciéndose, estaba construyendo su banca, y lo poco que te quede, pues una parte para ti y la poquita cosita, pues para pagar la luz o el agua o algo así. Y yo pagaba, me acuerdo, pues el alquiler, la gasolina, las salidas, bueno, salidas, las cuales eran bastante limitadas porque no nos daba. Sí. Y bueno, por resumir, porque también estamos haciendo un poco un lío, aunque son datos importantes, pues nos vamos a vivir juntos. Y la primera semana muy bien, yo muy comprensiva, él muy atento, pero de repente, pues, viene la segunda y tercera y cuarta y segundo mes y tercer mes. Y bueno, pues empiezan a ocurrir cosas. Cosas como que yo me paso todo el día fuera de casa trabajando, que llego y pues no tengo la comida ni la cena hecha, él está dedicando su tiempo, como era lo que él ya me había avisado, a estudiar, a trabajar y a hacer su TFG, que hacía las tres cosas, y empieza a convertirse en un poco un infierno, tengo que decir, porque él y yo, cuando yo me refiero a un infierno, me gusta matizar porque cuando yo conozco a Alex, él y yo tenemos una relación estándar en la que pues llega el fin de semana, nos vamos a hacer cosas, el tiempo libre que tenemos nos lo dedicamos a nosotros,
estábamos como aquel que dice en el inicio de la relación y ya teníamos una vida de adultos, de pago casa, pago luz, pago agua y además vivo sola, porque me iba a dormir sola, me despertaba sola, comía sola. Y yo lo único que veía es que a final de mes me quedaban 0 euros. Y yo decía, estaré haciendo las gilipollas, costeándole aquí a esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Y además me gustaría también decir, para que se entienda, pues que yo emocionalmente, pues en ese momento no estaba, no, yo todavía no estaba en un buen momento de mi vida. He sido una niña que ha carecido de mucha atención y de mucho amor. Y claro, el que me habían dado de repente me lo han quitado. Y bueno, puedes continuar tú, pero hubo ahí una bomba que empezó a crecer, a crecer, a crecer. A ver, yo siempre esta conversación sale muchas veces porque a veces nos preguntan o amigos o cualquier Sí, cosa la historia. Y yo tengo que decir varias cosas, ¿vale? Creo que los dos no éramos conscientes a lo que nos enfrentábamos, ¿vale? O sea, yo dentro de mi cabeza creo que sobreestimaba el tiempo que podía llegar a tener disponible y ella no llegaba a entender lo que implicaba para mí, o sea, todo lo serio que yo me quería tomar el póker y el tiempo que realmente implicaba. O sea, yo le decía a ella que voy a estar todo el día encerrado y es que no voy a poder hacer mucho más. ¿Vale? O sea, quiero decir que lo que no esté o trabajando o haciendo cosas del TFG en la universidad o lo que sea, va a ser grindando, estudiando, viendo cosas de póker, etc. Y luego la realidad es que fue así. Es decir, se cumplió mucho más la teoría que yo le decía a ella, que aún así dentro de mí yo decía, hombre, pero algún momento tendré y tal. Recuerdo muy pocos momentos, sinceramente, ¿eh? Yo sé que también lo hice mal, pero recuerdo muy pocos momentos juntos en la casa, haciendo una actividad en conjunto, no. como por ejemplo, es que me acuerdo perfectamente, una vez que fuimos a comprar juntos a Mercadona, me acuerdo perfectamente, que Y me estaba en la acuerdo misma yo calle, perfectamente que él estaba con el móvil, mirando cosas, me acuerdo estaba también tenso. perfectamente una cuando vimos la película del fundador de McDonald's en el sofá, que Sí, yo eso fue una especie de intentona de meterle algo de emprendimiento, de obsesión, de sí. tal, para que ella viera un poco lo que yo, no sé, lo que yo tenía en mi cabeza, más o menos. No sé si es suficientemente representativo, no sé exactamente, pero el tema es que fue un error, ¿vale? Es decir, yo creo que, a ver, yo no necesitaba vivir fuera de mi casa, ella tampoco, nos apetecía estar juntos, pero, o sea, nos apetecía dar ese paso y demás, pero, claro, en mi spot concreto que yo estaba en ese modo de vida, con lo que yo quería conseguir, sabía que requería todo mi tiempo, sinceramente lo sabía. Y, claro, ella sabía, o sea, yo a ella sí que le había dicho lo de emigrar, Ujú. pero evidentemente cuando te dicen eso, pues yo entiendo, ahora lo dirás tú, pero es como, bueno, vale, sí. ¿A que te vas a ir a jugar fuera de España a póker? Yo creo que Que yo la ni lo percepción... pensaba. Yo pensaba que te habías fumado un cacharro y estabas pensando cosas que no iban a ocurrir. Lo siento mucho, pero yo Sí, lo sí, veía así. claro. Este, 4 días le quedan para volver al colegio a trabajar. Sí. Y bueno, que podía haber sido, la verdad. Yo pues, le puse toda mi energía y mis ganas y al final se dio, Mm. pero el tema Pero fue igualmente, que en ese escenario, pues llegó, yo creo que estuvimos 3, 4 meses, algo así, más o menos. Vamos a pensar ahora en fecha porque no recuerdo bien. El tema fue que, eh, pues bueno, explotó todo y faranduleo. explotó Lo el día, dejamos. pero explotó el día en el que... Lo primero que me gustaría matizar para la gente que vea esto teníamos como 20, 21, 22 años. Éramos unos críos, y lo que ocurrió fue, yo necesitaba salir de mi casa, porque yo pues no me entendía con mi madre, no me entendía y yo necesitaba salir. Él, en un intento de querer ayudarme, porque fue así, pues no, me dijo, venga, a mí se me metió entre ceja y ceja, porque yo era una adolescente muy rebelde que me quería ir de mi casa y que así iba a ser mucho mejor en vez de enfrentar el problema. Y él quiso complacerme y bueno,
Teníamos dos circunstancias de la vida muy diferentes y no supimos, ni yo supe realmente entenderle a él, ni él supo darme el amor y el entendimiento que yo necesitaba en ese momento. Ahora como adulta lo veo y en realidad no considero que fuera un error, porque ahora más adelante en los capítulos que hagamos veréis que a mí, por ejemplo, todo este camino, aunque ha sido probablemente uno de los más dolorosos que he tenido, ha sido el que más me ha ayudado a entender qué me estaba pasando como persona. Entonces, Ujú. Sí, de no lo veo todo, al como un final, error, no lo veo, todo viene por no algo. sé. Él Y- ya estaba muy adentrado en el mundo del póker y él comprendía muchas cosas que él intentaba explicarme y daba por hecho que su explicación sencilla era suficiente. Y yo al final lo estaba viendo desde mi herida. Y cuando tú ves algo desde tu herida, por mucho que te lo intenten explicar a su manera, faltó empatía por parte de los dos. Y que estábamos en momentos de la vida muy diferentes. Y Ujú. todo explotó el día en el que él me dijo que iba a emigrar más pronto que tarde. Antes de continuar con este maravilloso episodio, vamos a hacer un parón para agradecer a casinobarcelona.es que haya decidido seguir apoyándonos durante este año 2025 y que así podamos seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Así que, aprovechando esta mención, voy a enseñaros sus dos grandes promociones de Rayback. Una es el Level Up 7, que corresponde a Twisters y torneos, y la otra es el Miner Vault, que corresponde a las mesas de cash. En ambas promociones podéis llegar a conseguir hasta el 40% de Rayback, y os voy a pasar a explicaros en primer lugar la que sería la de Twisters y torneos. Lo primero de todo, tenéis que entender que tiene un sistema de ciclos. Estos ciclos no corresponden exactamente con los meses y podéis distinguir los ciclos entre estos dos tonos de marrón, ¿vale? Uno más oscurito, otro más clarito, etcétera. Pues cada uno, que son unos 30, 27, 31, depende, más o menos esos son los días, son los que corresponden a cada ciclo. ¿Y por qué os menciono esto primero? Bueno, pues para que entendáis lo siguiente, que serían las tablas de grupos y premios. Básicamente lo que tenéis que conseguir es llegar a determinado nivel para conseguir determinado Rayback, ¿vale? Por ejemplo, el nivel 10 os puede llegar a dar hasta el 40% de Rayback y el nivel 1 hasta el 31,2% de Rayback, ¿vale? Es una de las salas, como digo siempre, que más equitativo hace todo. Es decir, no importa tanto si estás jugando el nivel de 1 euro, que vas a tener un 31, que si estás jugando el nivel de 200 euros, que aún así estás hasta el 40. O sea, no hay tanta diferencia y eso hace que sea todo un poquito más justo. Vamos a decir, juegues lo que juegues. Entonces, dicho esto, ¿cómo funciona? Bueno, pues va por semanas, ¿vale? Cada semana de cada ciclo, si por ejemplo yo estoy jugando en nivel de 20 euros, por ejemplo, pues a lo mejor llego al nivel 5, ¿vale? Seguramente podáis más, pero bueno, vamos a decir que llego al nivel 5, he generado 500 euros de rake, de comisión. Esto va a hacer que en esa semana voy a cobrar 70 euros de premio, ¿vale? Este sería mi rayback. Pero es que además, si consigo durante las 4 semanas del ciclo conseguir este nivel, voy a tener un premio final de 440 euros y todo sumado va a dar el 36% de rayback. Dicho esto, según el nivel que vayáis consiguiendo, pues vais a conseguir una cosa u otra. Pero es que además, como hay semanas en las que no podemos llegar a meter el mismo volumen, hay dos tipos de cartas especiales, ¿vale? Estas dos cartas, ¿para qué nos sirven? Bueno, pues muy sencillo. Puedes eliminar la peor semana o directamente poner que esta semana quieres, o sí, quieres gastarla para ganar el 40%. Por ejemplo, si yo he conseguido 3 semanas seguidas en nivel 5, pero la última semana me he quedado un poquito corto, como quiero conseguir el premio final, pues digo, pues esta semana ponme el 40%. O esta semana quítame esta semana porque así consigo que me des el nivel 5, que sería esto. Entonces, si jugáis con las cartas, podéis llegar a maximizar todavía más el Rayback, que como ya sabéis, evidentemente, especialmente en Twisters, es muy, muy, muy relevante. Y en esto consiste la promoción, la tenéis activo durante todo el año, excepto las semanas que no aparece en esto. Esto ponéis casinobarcelona.es level up y os aparece en Google. Dicho esto, siguiente, Miner Vault. Esta es todavía más sencilla de entender, ¿vale? Simplemente os apuntáis y lo que tenéis son misiones semanales. En este caso no hay ciclos, cada semana natural podéis llegar a conseguir X Rayback. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues si por ejemplo has generado 80 euros de rake en determinada semana, tu premio van a ser 24. Si la siguiente semana no generas nada, pues no ganarás nada. Pero si la otra vuelves a generar 80, volverás a generar
24 euros de rayback y esto correspondería a un 30% de rayback de todas las mesas o todas las manos de cash que vayas jugando. Así que mucho más sencilla de entender. Dicho esto, si queréis saber más, consultad los términos y las condiciones de estas promociones en la web de casinobarcelona.es y si tenéis cualquier duda, contactar con soporte. Así que seguimos con el capítulo. Sí. Y ahí fue cuando me dijo, he pensado que en un par de meses me voy a tener que ir. Y yo ya, evidentemente, pues ardía en cólera, yo quería prender fuego a la casa con el ordenador dentro, imagínate, ¿sabes? O sea, no sé exactamente cómo fue la conversación, pero sí que era como algo que ya le había dicho y que lo volvimos a hablar y supongo que sí que fue ese mismo día que fue como que hubo el mayor desentendimiento, si se dice así, por ambas partes de, pues ella no entendía, tampoco se lo terminaba de creer, pero a su vez era, yo creo que ella quizás lo veía como una especie de rechazo, como es que prefiero el póker que a ti, no exactamente Sí. digo, pero como, joder, menuda prioridad le estás dando, ¿no? Al vínculo, De que prefiero el luego... póker que al vínculo, sí. Claro, y no era eso, realmente no era eso. Era, quiero el vínculo, pero dentro del vínculo quiero conseguir esto y para conseguir esto me tengo que volver loco, básicamente, tengo que seguir igual de loco. Claro, por aclarar y poner todavía más en contexto, estaba todo el día, ¿vale? Yo estaba todo el día, Nos íbamos a dormir separados, comíamos separados, hacíamos vestidos separados, o sea, éramos compis de piso. Sí, o sea, yo todas las horas que no eran o universidad o trabajo, que no eran tantas, yo al trabajo iba desde las 12 hasta las 4 y a la universidad iba a lo mejor un día a la semana por la mañana, que no tenía que ir más. El resto del día íntegro era full póker. Entonces, claro, yo también empatizo y entiendo eso. En ese momento también la entendía, pero había algo de mí que pues eso, era como que tú, igual que ella sentía un rechazo por mi parte, pues yo sentía ese rechazo de, joder, que quiero hacer esto, no me está apoyando nadie y me sentí muy solo, ¿vale? En ese momento también me sentí muy solo. ¿Y qué hice? ¿O qué hicimos? Pues tener una conversación muy desagradable y decidimos dejarlo por mutuo acuerdo. Esta es la realidad, o sea, no es como las relaciones que cortan así modo fake. Realmente Fue ni yo mutuo quería, acuerdo ni ella quería, ¿vale? y decidimos hacerlo lo mejor posible, así que yo un día que me marché a trabajar, él recogió todas sus cosas. Exacto. Y cuando yo llegué del trabajo, él ya no estaba. Exacto. A mí me Y pone bueno, triste estar contándolo porque fue muy duro, de verdad, fue sí, muy pero, triste. o sea, el objetivo de contar esto no es el faranduleo, esto es importante que lo No, entendáis. qué El va. objetivo de esto es que sé que habrá mucha gente, bueno, me consta que hay Me habrá mucha pasado por gente eso. con problemas, ya no que haya pasado, que tiene problemas en relación a esto o con sus amigos, no hace falta que sea con Mm. vuestra pareja o lo que sea, con algún amigo muy cercano, alguna amiga muy cercana, padres, familia, al final todo el mundo lo vive parecido. En este caso es el vínculo más estrecho que puede haber, que es la relación de, pues, de una pareja, ¿no? Y ella es la que más lo vivió. Sobra decir que pues, mi madre pues, tampoco creía muy bien lo que yo estaba haciendo. Mi hermano sí, es el único, siempre digo lo mismo, pero es que Fue es el verdad. único desde el principio. Mi hermano sí, y ya está. Entonces, que yo dentro de mi cabeza lo único que pensaba era, me vuelvo con mi madre, me paso unos meses mejorando y generando más banca. Yo ya estaba en 10 en ese momento y mi idea era, si llegaba a 25, poder emigrar, básicamente. Entonces, Y pues mi cabeza me dijo, pues es lo que tengo que hacer ahora. cabe decir también que no solo se sumaba los problemas que teníamos entre nosotros, sino que nadie de nuestra familia estaba de acuerdo con que nos independizáramos juntos y nos lo hicieron saber. Sí, Y o sea, fue duro por parte de la familia. yo era el combo Mi perfecto, suegra ¿eh? nos desterró, mi suegra, la pobre, la mujer, nos desterró. Mi madre casi que también. Fue como, vale, ya está. O Fue los sea, dos rebeldes de la el familia, no chaval se los este, independizan, sí, sí, sino que sí, encima el juego. sí, sí, Fue una locura, una locura. Que aún así tengo que decir que la verdad que en mi entorno familiar y tal, creo que poniéndome en la situación, ¿no? De ser padre y de esa situación, es como, creo que aún dentro de lo que cabe, mi madre no fue se muy, llevó, ¿no? muy agro conmigo, la verdad. Simplemente no entendía que, oye, chaval, no tienes nada, encima tienes una hipoteca que pagar del coche, bueno, la letra del coche, en tu trabajo ganas muy poco, estás terminando una carrera, tendrás que hacer un máster.
¿Estás Sí, jugando sí. a póker porque quieres irte? La mujer, yo recuerdo que la mujer nos decía, les decía a él, porque además mi suegra es muy dulce, le decía, pero hijo, ¿cómo te vas a ir y que ella te mantenga mientras intentas estudiar póker? Es que eso no tiene sentido. Y yo ahora lo pienso como adulta y digo, Es pues es que a ansias. la mujer razón no le No servía para faltaba. nada. Fueron No. ansias. Se podía haber hecho de mejores maneras, simplemente. Y no era el momento. Pero bueno, la cuestión es eso, que lo dejamos. Cada uno volvió a casa de sus Cada padres uno volvió con sus padres y estuvo y un tiempo sin saber nada. pasaron, yo creo que a lo mejor pasó un mes o 2 meses, algo así, ¿no? No pasaría mucho más. De aquellas cuando nos fuimos, a lo mejor era, vamos a decir, septiembre, cuando nos separamos, y octubre, noviembre, algo así. De repente yo seguía grindando, seguía haciendo todo y No sabíamos nada el uno del otro, cabe no decir. sabíamos nada. Nada. Y yo grindaba de noches, además, y un día a las 5 o 6 de la mañana me cayó un por 1000 en 20, 25, ¿vale? En la sala que jugaba. Y lo gané. 20.000 euros. El primero se llevaba 20.000 euros. Y claro, para mí fue una locura. O sea, no sé cuánta banca tendría en ese momento. Ponle que tenía 10.000 y de repente pasé a tener 30.000, no estoy seguro, ¿vale? Pero sí que sé que tenía banca holgada, pero eso fue como un wow, me ha hecho un por tres la banca o algo de ese estilo. Claro, eso ya reafirmó todas mis teorías de, vale, ahora sí, porque yo ya tenía algunos amigos que me habían dicho, oye, me voy a ir a Estonia a vivir, tal, me estoy planteando para el año que viene, y yo siempre decía, todavía no estoy en el punto, o sea, ya iré, pero de momento no, o sea, quiero ir, pero de momento no. Claro, eso de repente cambió todo para mí, porque mi idea de irme no era por el hecho de, es que así pago menos de impuestos, no estaba en ese punto de generar tantísimo. Sabía que podía estar cerca a ese punto, pero no lo suficiente como para justificarlo simplemente por un tema económico. Pero sí que sabía que vivir la experiencia, estar en un entorno full póker y demás, pues para mí era lo que me iba a motivar. Yo me fui pensando en eso. ¿Y qué pasó? Que cuando me cayó el multi, lo primero en lo que pensé realmente fue en ella. Es muy bonito, todo lo que quieras, pero es verdad. Y claro, yo había vivido desde el principio con ella todo lo que era el póker, o sea, todo el proceso fue duro para los dos. Claro, yo seguía con esa conexión. Y bueno, que se lo dije a mi madre, me acuerdo que la desperté a las 7 o así, aguanté una hora, no dormí ese día, por supuesto. Claro, pero yo a las 8 de la mañana, ¿a quién llamé? Pues llamé a Cintia, ¿vale? Y le dije que le tenía que contar una cosa, que había sido muy fuerte. Teníamos que quedar sí o sí, y yo me asusté y dije, ¿qué ha pasado? A las 8 de la mañana, además me acuerdo que yo ese día había terminado tarde de trabajar Y y me quedamos para levanté con desayunar. 500 llamadas, Sí, sí, ¿sabes? la había llamado muchas veces. Y Me quedamos para asusté un montón. desayunar. Igual eran las 8:30, las 9, algo de este estilo. Y nada, me fui a su pueblo, le conté lo del multi y bueno, Ujú. simplemente pues nada, tuvimos ahí una conversación larga, tensa, Pero ahí no pero volvimos. nos volvimos a casa. Exacto, cada uno a su Yo me casa alegré por él y ya está. y ya está. Y no sé si fue al día siguiente o unos días después, no estoy seguro. Yo le dije que quería que quedáramos y demás. Y bueno, le dije de quedar, quedamos. Y le expliqué un poquito cómo yo lo veía. No me voy a poner aquí, insisto, que no es que no quiero que se vea el podcast como farandulero, porque no tiene nada que ver con eso. Ya. Simplemente decidimos volver. Yo les dije que quería volver. Que eso sí, le avisé que yo me iba a ir. Es decir, que yo Ujú. me iba a ir seguro, pero que sí que quería que continuáramos. Y pues nada, eso sería diciembre, ponle, y yo me fui en febrero, si no me equivoco, o marzo, me fui o sea, ahí volvimos y estuvimos juntos de nuevo, y en Pero marzo cada me uno en su fui, casa. exacto, cada uno en su casa. Y ahí me fui a Torrevieja pues con los dos amigos con los que me iba a ir a una casa Grinder en Estonia. Decidimos irnos a Torrevieja para probar un par de meses juntos allí a ver qué tal. La convivencia. Y la convivencia y demás. Y bueno, estuvimos ahí muy guay. Y yo ya estaba en ese punto haciendo, justo en Torrevieja, me pilló haciendo shot de 25 a 50 y demás. Y Sí, yo fui nada, 2 o 3 veces a verle, ahí sí, a Torrevieja. sí, ella vino un par de veces. Y claro, a mí me gustaría preguntarte, al ¿Eh? volver y demás, cuando yo te dije lo de, pues eso, que me quería ir y demás, ¿en qué pensabas tú? O sea, quiero decir,
¿por qué decidiste no volver? O sea, hablo en relación al póker, ¿sabes? En plan, hostia, va a volver a pasar lo mismo, encima este tío se va. No, yo me acuerdo además, yo recuerdo que fue una época de mi vida en la que yo empecé a hacer mis primeros pinitos con con terapia, porque esto fue importante también para que yo lo entendiera él. Entonces, bueno, también empecé poquito a abrir un poquito más la cabeza. Y en esta conversación en la que él y yo tenemos y volvemos, yo en su cara y en sus palabras veo verdad. Y, y él me promete que todo esto es por el vínculo, que todo esto lo hace por un futuro y demás. No voy a entrar yo tampoco en Sí, faranduleo, pero es verdad. importante, ¿no? Eh, y yo le creo que esto es por el vínculo y entonces tomamos la decisión de trabajar los dos mucho por el vínculo para poder tener al final, cuando fuéramos adultos, pues un futuro, una casa. Y entonces, cuando él ya me confirma oficialmente que se va, la decisión que yo ahí tomo es, yo me voy a proteger, por ende yo voy a seguir en mi casa, no voy a implicarme de más como me impliqué en su momento, voy a seguir trabajando en mí, voy a seguir con mi trabajo, pero entiendo que tú tienes un sueño que cumplir y que tienes que intentarlo. Y entonces la decisión, o como yo lo vi, fue yo voy a centrarme en mí y en mi futuro y que él se centre en él y en su futuro y ver cómo avanza la situación. Ver cuánto tiempo él puede sacar para viajar para verme, cuánto tiempo puedo sacar yo y quizás igual os diría que para ese momento decisiones muy maduras para los jóvenes que éramos, porque cualquier otra en nuestra situación hubiera dicho, hasta luego, que yo me voy a vivir la vida a seguir saliendo de fiesta y a quedar con uno o con otra o con quien me dé la gana, ¿no? Pero él y yo desde el minuto cero encontramos en nuestro vínculo algo pues que era muy valioso, muy valioso. Y entonces yo en un acto de amor por mí, por el vínculo, decido confiar. Vale, Confiar en él sin entenderlo, porque quiero que esto quede muy claro. Yo he confiado durante años en él, pero yo no le he entendido durante años. Esto ha sido un proceso muy largo y muy difícil en el que yo no le he comprendido. Me atrevería a decir que ese error de no haberle comprendido, pero haber hecho la vista hacia un lado, me llevó al punto más mierdoso y a la vez más bueno de mi vida. Pero decidí quererle y acompañarle sin entenderle. Es verdad. vale. Yo creo que esa parte es importante, es decir, que creo que cualquier persona que sea ajena al mundo del póker y tenga a alguien, bien sea una pareja, un amigo muy cercano, un hijo, un padre, lo que sea, para llegar a entenderlo, la única manera es asumir que no lo vas a terminar de entender. Es decir, es un ejercicio de empatía que la persona tiene que hacer. Obviamente informarse, pues preguntar. Hoy en día es muy fácil averiguar. También hoy no está tan mal visto el póker o no es tan raro, pero es como intentar investigar por su cuenta, por supuesto, no hacer fe ciega a cualquier cosa que os digan, pero sí que hay una parte que tienes que decir, bueno, yo no sé esa pasión tuya de dónde nace, porque yo no la tengo, pero confío en que te va a llevar donde tal. Y eso además cuando eres más joven es más difícil de entender. Y luego, por continuar un poquito la historia y relacionado también Vale. con esto, yo estuve eso, 2, 3 meses en Torrevieja, sí que es verdad que nos vimos, pues eso, 3 veces a lo mejor en esos 2, 3 meses. Fue nuestros primeros pinitos, por así decirlo, aprendiendo a vivir a distancia, es Qué decir, a carácter. tener una pareja a distancia. Esto yo creo que también hay gente que le pasará, puede ser por el póker o no por el póker, pero ¿cómo viviste tú esa parte, por ejemplo? Yo también Pues explicaré la mía. yo siento muchas veces el no poder empatizar con muchos de vosotros y de vosotras, pero yo no lo viví mal. Para mí la relación a distancia no fue un horror, no fue lo peor que me ha pasado, no fue porque para mí un error hubiera sido irme con 22 años desde el minuto cero con él. Yo todavía tenía una vida que necesitaba evolucionar, que necesitaba. Porque en el matiz este quiero decir que aunque yo le acompañé con
fe ciega, por decirlo de alguna manera. Esto siempre lo hice porque obtuve cosas a cambio, que fue que él también me sostuviera siempre con su fe ciega. O sea, no fue como, yo me voy contigo, dejo mi vida y ala, ¿sabes? Me abandono. No fue así. Entonces yo todavía necesitaba zanjar mi vida y yo no lo viví mal. Sí. Yo, de hecho, creo que ayudó mucho a las bases de nuestra relación, porque aprendimos a tener que confiar mucho el uno en el otro, que hablar mucho. Cuando nos veíamos, pues disfrutábamos mucho. Creo que eso me gustó, porque cuando yo pasaba mucho tiempo con él, no podía tener tiempo de calidad al 100% porque él se lo dedicaba al póker. Entonces, egoístamente prefería que estuviéramos separados porque el tiempo que estábamos juntos ni yo Era más estaba calidad. trabajando ni él estaba trabajando, entonces era de más calidad. Sí. Y a la vez yo seguí con mi vida, seguí formándome laboralmente y seguí dedicándome el tiempo que para la edad que tenía era lo que requería. Y yo eso lo agradecí. Interrumpo este maravilloso episodio del podcast para enseñaros la página web de Forma Póker, que es patrocinador de este podcast y además soy uno de los socios fundadores. Así que bueno, vamos a ver cómo es la página web, qué es lo que se ofrece en esta escuela de póker que ya lleva tantos años consolidado en el mundillo. Bueno, lo primero, tenéis opción de coger Rayback Deals, tenéis opción de bancajes, tenéis opción de newsletter, que es totalmente gratuita. Os recomiendo que os suscribáis porque lo he dicho, es gratis y simplemente es valor y tenemos por ahí algunas ofertas especiales solamente para la newsletter. Y luego, por supuesto, tiene esta modalidad de planes en la que simplemente pagáis mes a mes. También hay opciones de semestral y anual y en la que podéis aprender pues bueno, mucho acerca de las modalidades de Spin and Go y Flashes y Cash Games, ¿vale? Tenemos esas dos. En primer lugar tenéis los Cash Games, tenéis el principiante totalmente gratuito, con cuenta registrada ya podéis acceder a todo este contenido, que son más de 50 vídeos. Luego tenéis intermedio low stakes, orientado para no limit 10, intermedio small stakes hasta no limit 50, professional mid stakes hasta no limit 200 y professional high stakes no limit 1000, ¿vale? Este tiene plazas limitadas. Por aquí tenéis los precios mensuales, los precios semestrales en intermedio y los precios anuales en profesional. Y por otro lado, en Spins directamente tenemos un solo formato de pago que es mensualmente. Son precios bastante populares. Tenéis una cantidad ingente de vídeos, ¿vale? O sea, realmente lo contabilicé. Y creo que si pilláis el profesional, creo que son realmente más de 1000 horas de clases. O sea, que es una auténtica burrada, nada de más 500, más de 1000. Así que bueno, tenéis mucho contenido para aprender esta modalidad y por supuesto también la de Cash Games. Simplemente pues eso, entrando a la página web. Voy a enseñar un poquito, por supuesto, la suscripción, bueno, para que lo veáis, incluye licencia de HUD, ¿vale? De por vida, simplemente una vez lo entráis ya lo tenéis de por vida. No hay matrículas, como veis. Tenéis estrategia preflop contra FIS, contra recreacional, tanto descargables como en visualizado preflop. Tenéis acceso al guía ME, que os lo voy a enseñar ya mismo qué es, ¿vale? Por ejemplo, tenéis también, yo que sé, un apartado de mental, tenéis también sesiones live, review de alumnos, la biblioteca. Así muy rápidamente, en casa el formato es muy similar y bueno, en guía ME, pues aquí tenéis un orden de cómo recomendamos que veáis los vídeos, ¿vale? ¿En qué orden? Esto es algo muy habitual. Oye, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Pues seguís esto de arriba a abajo, en intermedio, lo mismo en avanzado. En cada uno pues hay varios vídeos normalmente, así que aquí hay una cantidad ingente de vídeos, lo dicho. Y luego tenéis el guía profesional, ¿vale? Imperdible. Esto sería, digamos, los deberes del día a día. Luego tenéis, por ejemplo, Mental Games, si os apetece también aprender algo de esto que es tan importante en el póker. Sesiones live, pues divididas por niveles. Oye, ¿qué nivel estoy jugando? Pues me interesa más ver de estos niveles. Luego, reviews alumnos. Lo mismo, ¿a qué jugador me apetece más ver? ¿Vale? O sea, hay una barbaridad de vídeos en sesiones live. Aquí no os he enseñado, pero es una locura todo esto aparte de lo que ya he enseñado. Y luego, si por otro lado prefieres directamente tirarte al barro e ir viendo la biblioteca que ha habido, pues bueno, tenéis aquí intermedio, que cada uno es un vídeo de mínimo 1 hora. Tenéis aquí avanzado, lo he dicho, pues muchísimo, y profesional. Todo esto incluso, insisto, incluyendo las tablas, tanto visualizador, contra FIS, contra REC, para todos los niveles, la licencia de HUD, sin matrícula. Así que bueno, creo que si queréis aprender de cualquiera de estas dos modalidades, darle un vistazo a Forma Póker y ya me contaréis. Bueno, yo más o menos como lo viví, fue muy distinto. Esto es muy importante entender que hay dos partes súper distintas. Yo la forma de vivirlo fue
claro, yo estaba viviendo en una casa Grindr por primera vez, que llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Yo era consciente de que tenía que mantener también y trabajar en el vínculo, pero no nos olvidemos de que yo estaba obsesionado. Es decir, yo Sí. ahí, si en mi casa hacía, imaginaros ahí, en ese punto en el que vivíamos en una casa Grindr, era todo el día. Porque o estabas revisando manos, o estabas grindando, o estabas viendo al otro cómo grindaba, o estabas hablando de póker, era 100%. Recuerdo que íbamos además casi todos los días al gimnasio, juntos, hablando de póker, o sea, lo recuerdo como una época muy bonita, la verdad, muy, muy chulo. Mucho mejor esa época que la de Estonia, que hablaremos. Porque bueno, eran los inicios y tal. Entonces, claro, yo mi forma de verlo en ese momento era, yo, vale, aprovecho, intento sacar lo máximo de aquí, me esfuerzo, consigo establecerme en 50, me voy y a su vez cuidar el vínculo. Es decir, mis únicas dos obsesiones eran esas. El cuidar el vínculo era pues nos llamábamos, vimos Nos algún día quedábamos alguna peli dormidos, en juntos. realidad casi siempre era quedarnos dormidos en Sí, videollamada y gigis, ¿sabes? Eso era un era. poco eso, era un poco eso. Sí. Pero el tema fue que nada, pasaron los 2, 3 meses, yo volví a casa una semana o algo así, y ya era más o menos, creo que fue abril, mayo aproximadamente, que nos fuimos, sí, finales de abril diría, a principios de mayo, y nos fuimos a Estonia, que eso ya era como el gran paso, lo otro era como un punto anterior, ¿vale? Que lloreras. Y bueno, no quería entrar en el tema de Estonia, ¿vale? Llevamos casi una horita de charla, digamos 45 Ah, minutos bueno. o algo así, 50. Y creo que lo vamos a dejar aquí, así ya Ah, hablaremos vale. de el siguiente paso, que es el paso de emigrar, cómo lo viví yo, cómo lo vivió ella. Contaré experiencias propias que me pasaron a mí durante ese año y que también me afectaron muchísimo, ¿vale? Porque pues, al final ya estaba entrando en el punto, ¿vale? Y adelanto, de claro, emigrar ya hay una presión que te metes a ti mismo, porque ya es como, esta es la prueba final, ¿sabes? Es como ir siempre a hacer prácticas en la universidad para sacarte, o sea, en la universidad, prácticas a la autoescuela para sacarte el carnet de coche, pero realmente la prueba es un día y dura media hora. Entonces, esto era un poco así. Era, vale, llevo todo este tiempo preparándome y ahora me tengo que demostrar a mí. Y no solo a mí, porque los jugadores de póker, por desgracia, en su mayoría tenemos esa parte interna de presión que, hostia, es que tengo que demostrar también a la gente que me importa y que no termina de entender esto, que efectivamente me lo puedo ganar aquí, que creo que es un error a día de hoy, ¿vale? Pero que hay una parte de ti, obviamente, yo quiero que mi madre diga, hostia, pues mi hijo tal, ¿sabes? No quiero que tenga que ocultarlo. O que mi pareja pueda ya decir con la boca grande, oye, pues sí, mi pareja hace esto y le va bien, simplemente. No que la reviente, que le va bien, hace esto. O que la gente, pues eso, que la gente empiece a entender un poco eso. Y yo en el proceso de Estonia, el primer año, fue bastante, bastante durete. Me sirvió muchísimo para aprender, pero fue bastante, bastante duro. Y a su vez, estaba a distancia con ella, que en ese momento era la única que realmente me apoyaba, la única persona a la que yo me podía realmente tal. Obviamente tenía los amigos de allí, todo el rollo, pero obviamente que no había vínculo, no había el vínculo que podía tener con ella. Y así fue. Pero bueno, la contaremos en más detalle. Yo creo que en el próximo, creo que se puede quedar en tres. En el próximo quizás podemos hablar de Estonia, que hay 2 etapas de Estonia. Luego podemos hablar de Georgia. Y luego ya en otro capítulo, en el tercero, podemos hablar ya de la etapa de Andorra. Que bueno, que llevamos ya aquí donde más, con diferencia. Llevamos 3 años y medio. Entonces, Sí. pues nada, Me ¿cómo lo gustaría ves tú hacer un dejarlo por matiz. aquí? Dale. Me gustaría contar algo también, matizar un poco, que, que fue más profundo la relación a distancia de lo que, o sea, hubo un gran esfuerzo por parte de los dos. Esto es muy importante, en el que yo, por ejemplo, me esforcé mucho. Yo recuerdo que yo veía todos sus vídeos de YouTube, eh, le escuchaba con mucha atención, intentaba, yo me esforcé mucho, no en entender el póker, sino en entender lo que generaba en él y lo que significaba para él, y por lo menos un poco saber, me intenté implicar en ayudarle a hacer las tablas, intentaba ayudarle en estas cosas. Y a la vez él estaba muy pendiente de mi día a día, de las fechas importantes. Recuerdo que
siempre era, me enviaba pues, mensajes o regalos, siempre estaba pendiente de cosas, intentaba hacer viajes sorpresas para sorprenderme, yo a él también, o sea, que hubo un esfuerzo muy grande por parte de los dos, muy grande. Sí, Entonces, 100%. que no queden, no, es que nos hacíamos una videollamada a la semana o una al día y no, 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 no. O sea, yo salía de trabajar y yo estaba saliendo por la puerta y él ya sabía que en ese momento él tenía que hacer break porque yo iba a llamarle de camino a mi casa. O sea, Sí, sí, hubo totalmente. un esfuerzo activo, muy activo por parte de los dos. Sí, Así que así es. Bueno, es una sería etapa, a ti. esta es más la etapa de, yo creo, lo que hemos contado hoy, una etapa un poquito más de contexto, de cómo empezó Mm, todo, en qué contexto partía ella, cuál partía yo, cosas que nos pasaron. Creo que las otras etapas son un poquito más profundas, pasan muchas cosas, de verdad, o sea, ahí hay mucha parte de anécdotas. eh, mm. mm, También hay parte dura. Pensar que se nos ha ido toda la mierda, pensar que todo no sirvió para nada. Bueno, ella tiene que tomar decisiones también muy duras. No quiero adelantar nada, pero bueno, por ahí van los tiros. Yo decido abrir una empresa en Estonia. Luego, además, decido abrir otra. O sea, pasaron muchas cosas, un vaivén de emociones. Y si pensábamos que lo primero fue Duro, duro, lo siguiente lo siguiente tiene también su cosa, la verdad. es. Así que nada, yo creo que lo dejamos por aquí. Creo que ha quedado una charlita Vale, interesante. Si os ha molado genial. esta, os puedo garantizar que os van a molar las otras. O sea, si os ha parecido entretenida, Mucho lo que mejores. sea, porque son mucho mejores, ¿vale? Pero bueno, empezamos por Mm. aquí, por el principio, que no puede ser de otra manera. Así que nada, Y si queréis que os contemos gracias. algo en especial, pues también podéis dejárnoslo en los Claro. comentarios O si o pasar queréis que por los streams y entremos decírnoslo. en algún tema también, rollo que decir, oye, pues me gustaría haceros esta pregunta, pues las podemos a lo mejor hacer al final del capítulo 2, Responderlas. responder las preguntas y demás. Obviamente que Claro. tengan relación con esto, ¿vale? Que sean en relación a ella y a mí y al póker. Y nada, pues lo dejamos por aquí. Gracias por pasaros, chicos. Espero que os haya molado. Os vemos en el próximo episodio de esta pequeña serie. Gracias, Cintia, por pasarte también, por supuesto. Gracias. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.